Ciudad del Este va a vivir su segunda edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria. Esto va a ser el fin de semana que viene, bueno, inicia el jueves, pero ya estamos en compañía de la señora Jamie González, que de la Cooperativa Universitaria, justamente para hablar sobre este evento. Buenas noches, señora Jamie, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, Miguel, a vos y a toda la audiencia de Red Guaraní. Es así, el próximo jueves arranca una edición más de lo que es la Expo Rodados. Esta vez nos trasladamos hasta la capital del Alto Paraná, ¿verdad? En donde en el local de la Gobernación se estará realizando esta exposición. Va a ser la segunda edición en Ciudad del Este. Es así, es la segunda vez que vamos hasta Ciudad del Este. De hecho que ya son varias ediciones. Venimos de la ciudad de Encarnación, donde hace un mes también hicimos una expo, ¿verdad? Y que fue bastante exitosa. Esperemos que en Ciudad del Este se ocurra lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos espera para la edición, esta segunda edición en Ciudad del Este, en cuanto a la cantidad de empresas, también las promociones, las ofertas que va a haber para los interesados? Sí, te comento que son más de 20 empresas que están asociadas a la CAAN, que estarán en exposición, ¿verdad? Y con sus vehículos. Estarán ofreciendo importantísimos descuentos todas las empresas durante estos 4 días de exposición. Así que le invitamos a todos que se acerquen hasta el local de la Gobernación, ¿verdad? Y que aprovechen esta oportunidad. Arranca el jueves 28 y va hasta el 1 de julio. Es así, esto arranca el jueves 28 de junio, el horario es de 9 de la mañana hasta las 19 horas y se extiende hasta el 1 de julio. ¿Hasta qué hora iría ese domingo, el 1? El domingo también hasta las 19 horas. A las 19. Es así. ¿Qué tal es la cantidad de socios en Ciudad del Este, señora Jamie? ¿Hay un caudal importante de la cooperativa allí? Y la verdad que nuestra expectativa para Ciudad del Este es mayor que la de Encarnación. Donde te comenté que en Encarnación fue bastante exitosa, ¿verdad? Donde se vendieron más de 70 vehículos y esperemos que superar esta cantidad en Ciudad del Este. ¿Cuáles serían algunos requisitos para los socios que van a ir a mirar o para acceder al financiamiento? ¿Va a depender también de los aportes que tengan, de las deudas? Sí, es así. Mira que te comento que vamos a estar con un stand de la Cooperativa Universitaria donde vamos a estar ofreciendo créditos al instante, ¿verdad? Esto es un premio que le hacemos a los socios que operan en forma excelente con nosotros. Estamos extendiendo el plazo hasta 60 meses y estamos ofreciendo una financiación con una tasa bajísima que es de 13%. Así que le invitamos a todos los socios de la Cooperativa Universitaria que se acerquen hasta nuestro stand, ¿verdad? Hasta el local de la Gobernación, que aprovechen esta oportunidad que se está ofreciendo la Cooperativa Universitaria. Para remarcar, señora Jamie, ¿serían solamente vehículos 0 kilómetros nuevos? Es así, son vehículos 0 kilómetros. O sea, usados no va a haber en esta ocasión. No, esta vez no, solamente es para 0 kilómetros. ¿Qué tal la expectativa, nada más para redondear, de la expectativa que se tuvo en las anteriores ediciones? Aparte de Encarnación, también en Asunción, ¿cómo está respondiendo la el verdad socio? que fue bastante exitosa. En Asunción se vendieron más de 100 vehículos el año pasado. En Encarnación fuimos este año, ahí en la Costanera se vendieron más de 70 vehículos y esperamos ahora en Ciudad del Este superar la cantidad. Recordamos entonces, señora Jamie, a los socios cómo pueden hacer para acercarse y participar. Si ¿deben llevar algún documento o ahí nomás se hace el trámite? De hecho que no hace falta que lleven ningún documento, ¿verdad? Solamente con su cédula de identidad se pueden acercar hasta el stand de la cooperativa y van a tener un lapso de una semana de tiempo de regularizar todos sus documentos. Perfecto, señora Jamie. Muchísimas gracias. Que sea un éxito una nueva edición de la Expo Rodados en Ciudad del Este. Muchísimas gracias por el espacio y les esperamos a todos del 28 al 1 de julio en el local de la Gobernación de Ciudad del Este.